Bien. Entonces, vamos a ver el ABC de las intoxicaciones. Vamos a ver qué hacemos ya en cada caso. Bien. Entonces, primero es evitar la absorción del tóxico. ¿Ya? Eso significa que el tóxico pase hacia la circulación. Dependerá del tipo de tóxico. ¿Ya? Si es que ha ingresado al aparato digestivo porque lo ha ingerido, vamos a hacer el lavado gástrico, que más antes vamos a ver cómo se hace. Si es que ha sido en piel y mucosas, se debe hacer una limpieza prolongada con agua, ¿no? Lavar varias veces la piel con agua y jabón para que salga de la piel. ¿Ya? Y en algunos casos, cuando ha sido ingerido, ya ha pasado bastante tiempito, podemos hacer irrigación intestinal total, que consiste en meterle una sonda por la boca, meterle bastante líquido para forzar a que defeque rápidamente sin que se absorba. Bien, algunas cositas que es importante entender para estas cosas. Primero, la cantidad del tóxico eliminado es variable, varía mucho dependiendo del tiempo que tardamos en hacer el procedimiento, del tipo de droga y de la misma persona. Hay personas que tienen un tránsito digestivo más rápido, otros más lento. En otras palabras, algunas personas más rápido pasar el estómago al intestino y se absorberá más rápido. En cambio, en otras será más lento. Entonces, la cantidad de tóxico que vamos a eliminar por alguna de estas maniobras va a ser muy variable de una persona a otra. ¿Ya? Podemos tener algunos problemas como cuando se usa el carbón, suele producir un efecto emetizante prolongado. Significa que los vómitos a veces no paran y puede durar por bastantes horas, incluso días. Cuando nosotros usamos estas técnicas, a veces nos retrasa otras maniobras de descontaminación. Pueden haber complicaciones como ruptura gástrica, la muerte, al no saber hacer los procedimientos adecuadamente. ¿Ya? Entonces, dependiendo mucho del paciente y de algunas cosas, vamos a recomendar o no el uso. ¿Ya? El lavado gástrico. El lavado gástrico es muy efectivo cuanto más rápido se lo realice. Cuanto más tiempo tardemos, su efectividad desaparece. ¿Ya? El tiempo clave es la primera hora. Si lo hacemos en la primera hora, el efecto es muy beneficioso, si ustedes quieren. ¿Ya? Pero hasta las 4 horas podemos obtener todavía una respuesta aceptable. O sea, nos será útil incluso hasta 4 horas. Eso dependerá, como digo, de lo que ingirió el paciente. ¿Ya? Sin embargo, después de 4 horas, el lavado gástrico ya suele ser inútil. Sin embargo, se puede hacer. Ya se puede. Sin embargo, ya su efectividad es pobre, generalmente no funciona. Sin embargo, yo les recomiendo siempre, a menos si van a trabajar en un centro de salud, hacerlo, ¿ya? Porque incluso pueden haber a veces implicaciones legales, las cuales nos dicen por qué no lo hicimos, ¿no? El abogado no entiende de estas cosas, ¿ya? Y cree que deberíamos hacerlos a todos, pero siempre es bueno ya tener en cuenta ese aspecto, ¿ya? Bien, vamos a usarlo, el lavado gástrico, en pacientes que han ingerido una sustancia que provoque riesgo vital. ¿Ya? O sea, si la sustancia no va a producir la muerte del paciente, pero sí incomodidad o de repente es retardado el efecto, como el paracetamol, que si bien puede producir falla hepática mortal, va a tardar muchos días en hacerlo. Así que podemos hacer otras cosas en vez de hacer el lavado gástrico. Entonces, lo que hay que evaluar es si lo que ha consumido lo va a poner en riesgo vital o no. Ahora, si no sabemos qué es lo que ingirió el paciente, nos sirve hacerlo, porque como no sabemos el riesgo que está teniendo, entonces hay que sacar lo más que se pueda. Ahora, incluso
eso nos sirve para luego hacer la evaluación. O sea, ese líquido que saquemos del estómago nos va a servir para que el laboratorio determine qué tóxico ingerido. Y eso suele servir incluso hasta para la parte legal. ¿Ya? Entonces, si no sabemos, se debe usar. ¿Ya? Si es que ingirió algún tóxico, el cual no se neutralice por el carbono activado. ¿Ya? Le decimos absorción cuando hay un agente que captura una droga. El carbono activado captura a muchas sustancias, evitando que no se absorban. ¿Ya? Entonces, si no podemos usar carbón activado, en ese caso el lodo gástrico es la mejor alternativa. ¿Ya? Ahora, si es una sustancia que hace que el estómago se mueva lento, hay, por ejemplo, los espasmolíticos o los anticólicos, ¿no? El cetalviadil, ¿no? Esos van a frenar el retardo. Significa que el estómago va a tardar mucho en vaciarse y obviamente es más práctico y útil en este tipo de medicamentos hacer esto porque vamos a sacarlos antes de que pasen más allá del estómago. ¿Ya? Ahí incluso van, como menciona ahí, los antidepresivos tricíclicos, ¿ya? Que como decía en la tercera edad es uno de los que más suelen accidentalmente consumirlo. Bien. Bien. ¿Cómo vamos a hacerlo? En primer lugar, para poder hacer el lavado gástrico, de preferencia el paciente debe estar consciente. En caso de que no lo esté, primero hay que hacerle la intubación. ¿Ya? Entonces hay que verificar eso. Tiene que tener reflejos de protección. Significa el paciente todavía tiene que tener capacidad de toser. Eso es para que accidentalmente, cuando estamos metiendo a veces la sonda, puede generar un vómito en ese momento, ¿ya? Y si él ha perdido los reflejos, puede atragantarse o el líquido irse hacia los pulmones y lo complica al paciente, ¿no? Entonces hay que estar seguros de que él todavía tiene ese reflejo protector de poder toser. Ya, si es que no, o está inconsciente, hay que primero intubarlo antes de hacer el lavado, ¿ya? Lo vamos a poner en el cúbito lateral izquierdo, o Trendelenburg, como la imagen que vimos en la anterior diapositiva, ¿no? Así del costadito izquierdo, como ese niño, en esa posición. Ahí lo vamos a poner, en esa misma posición. ¿Ya? Luego de tenerlo en esa posición, vamos a meter la sonda por la nariz suavemente. Siempre hay que fijarse que la sonda siga la misma forma de la curvatura de la vía respiratoria. Ya, la sonda viene torcidita, ¿no? Entonces, así, entonces tiene que ir así, ¿no? De esta forma, para que sea más fácil de que ingrese. Conforme vamos metiendo la sonda, que antes que me olvide, siempre es bueno lubricarla. Ya, para lubricarla, lo ideal es lidocaína en gel, pero no siempre hay lidocaína en gel. En caso de que no haya lidocaína en gel, sirve un poquito de vaselina líquida o agua, ¿no? Para que la sonda no se pegue y pase fácilmente. ¿Ya? Entonces, cuando empezamos a meter, va a haber un punto en que tranca y no avanza. ¿Ya? Cuando llegue a ese punto, hay que pedir al paciente que trague. Si es que no tiene saliva, dale un sorbito de agua para que en lo que él traga, nosotros empujamos. Porque en lo que él traga va a pasar. Entonces, lo que él traga, empujamos y vamos pasando la sonda. ¿Ya? Vamos a saber que estamos en el estómago cuando empieza a salir líquido. Entonces, tenemos que tener ya listo una palangana para recibir el líquido que va viniendo. ¿Ya? Y hay que dejar que se vacíe todo. ¿Ya? Una vez que se ha vaciado todo, ya vamos a empezar a hacer el lavado. ¿Ya? Ese líquido que bota al principio, que es el jugo gástrico más lo que comió y las tabletas, lo que se haya tomado, eso hay que guardarlo o mandarlo al laboratorio. ¿Ya? Eso es lo que nos va a servir para el análisis y determinar el tóxico. Una vez que se ha vaciado, vamos a meter en ciclos de 200 a 300 ml de solución fisiológica. Ya, en adultos podemos meter tranquilamente
300 ml, pero depende de la tolerancia del paciente, porque si el paciente siente que le duele, entonces reducimos un poco el volumen, ¿ya? De todas maneras, si es que en menos, pongámosle 50, 100, siente que le molesta, es porque de repente no estamos en el estómago, estamos en el esófago. O sea, hay que meterlo un poquitito más, ¿ya? Metemos entonces esa cantidad de solución fisiológica. Si no tenemos solución fisiológica, sirve agua de grifo, pero es ideal que sea solución fisiológica. También mejor que esté entibiada a la temperatura del cuerpo. Ya, si no podemos, sirve también natural, pero mejor si esté entibiadita para que el paciente después no esté temblando de frío, porque se va a enfriar por el lavado. Ya, una vez que hemos metido esa cantidad, dejamos que vuelva a botarlo, ¿no? Por la misma sonda vuelve a salir. Una vez que termina de salir esa cantidad, volvemos a meterle esa misma cantidad, lo vemos a ver que salga y así, ¿no? Vamos a hacer eso hasta que el líquido salga completamente claro, sin ningún resto, ¿ya? Una vez que vemos que el líquido sale claro, yo, por ejemplo, lavo unas 2 veces más para estar seguro de que no me venga todavía algún resto. Porque a veces las tabletas todavía no están muy deshechas y entonces no salen al principio y pareciese que ya hemos hecho el lavado completo y salió todo claro, pero las tabletas todavía estaban ahí. Ya, entonces, si seguimos haciendo un poquito más, ya como se deshacen, ya vamos a ver que salen restos. Entonces, ya vamos a seguir hasta que no salga ni un solo resto. Hay que ir midiendo que la misma cantidad que metemos es la misma cantidad que sale, ¿ya? Eso para hacer un control del líquido que se esté introduciendo, ¿ya? Bien, entonces hacemos eso. Una vez que se ha terminado, con nosotros ya vemos que está clarito, se pinza la sonda y se la deja ahí. Se la puedes retirar, pero yo prefiero dejarlo un tiempo ahí, ya hasta estar seguros que no van a necesitar la sonda, para no estar otra vez metiéndole después la sonda. ¿Ya? Bien, así se hace el lavado gástrico. ¿En qué casos no usamos lavado gástrico? Cuando el paciente nos reporta o vemos que tiene un trauma nasal, ¿no? Golpes en la nariz, lesiones, principalmente si el paciente de repente está sangrando. Puede que la intoxicación lo haya puesto al paciente inconsciente o de repente el paciente haya estado torpe y se haya caído, se haya golpeado. Entonces, si vemos que hay sospecha de lesión nasal, no hay que hacer lavado gástrico. Ya, en caso de que pudiese haber aspiración bronquial, lo que decía anteriormente, paciente que pierde ese reflejo de tos. Ya, si es que se le ha hecho una intubación traqueal, si hay lesión mecánica de la laringe, ¿ya? Es una de sus complicaciones, lastimar la laringe. Eso es cuando se va por otro lado, ¿ya? Si nosotros no controlamos los líquidos, como les decía anteriormente, por eso es importante saber lo que entra y lo que sale, podemos producir un desbalance hidroelectrolítico, que se altere el sodio principalmente. Puede haber hipotermia. Eso lo resolvemos entibiando el líquido que le metemos, como les decía rato. Pero si no podemos hacerlo, es algo que podemos luego corregirlo con mantitas, ¿no? O dándole cosas calientes, ¿no? Pero lo ideal es que no pase, así que para eso mejor meterle líquido tibio. Ya, si el estómago estaba de repente con gastritis o úlcera, principalmente cuando hay úlceras, a veces al hacer el sondaje puede perforar a través de esa úlcera. Entonces hay que ser muy cuidadoso al meter la sonda nasogástrica. Ya, pacientes que no debemos usar bajo ninguna circunstancia, pacientes que están con convulsiones, va a ser difícil hacer procedimiento y no vamos a poder proteger la vía aérea. Pacientes que han ingerido cáustico, esto es clave, ¿ya? Pacientes que se hayan tomado algo que pudiese quemarle el esófago, lavandina, por ejemplo, ya algún tipo de ácido, ácido nítrico, los más común en la casa, ¿no? El ácido acético, el ácido nítrico, el muriático, que se suelen usar en productos de limpieza, la lavandina, el formol,
que lo usan incluso para intentar suicidarse, ya en este tipo de pacientes no hay que hacerle lavado gástrico porque al meterle la sonda le pueden perforar el esófago. No se olviden que como ha quemado, ha ido quemando conforme entrando y entonces su esófago está quemado. Ya, si nosotros le metemos algo, pudiésemos romperlo. ¿Ya? En caso de que haya ingerido hidrocarburos, gasolina, diésel, queroseno, ¿ya? En esos casos, porque al tratar de sacar, puede que se empiece a volatilizar y eso empieza a entrar al pulmón y le produzca, como dice ahí, neumonitis química. ¿Ya? Si hay algún riesgo de hemorragia o perforación. Eso más que todo si el paciente te dice que ha tenido úlceras o tiene úlceras o tenga varices esofágicas, que esos al romperse pueden sangrar. Si el paciente tiene historia de cirugías de esófago, ya, o varices, como decía hace ratito, hay riesgo de que sangre, entonces en esos casos no vamos a hacer. Bien, ese es lo que sería el lavado gástrico. En cuanto a la piel, ya les había explicado hace ratito un poquito cómo es este paso. Ya rápidamente hay que procurar remover la ropa contaminada, porque mientras él esté en contacto con esa ropa, sigue absorbiendo la droga. Lavar rápidamente con agua y jabón detergente, ¿ya? Ya, solo lavar con agua jabonosa, no usar otro tipo de sustancias. Es la clave porque a veces usan agua de limón, jugo de limón, perdón, suelen usar agua con bicarbonato, ¿no? Bueno, y otras sustancias, orina incluso, me ha topado pacientes que le habían dicho que la orina neutraliza los químicos, entonces se bañan con eso, entonces no hay que usar nada que no sea agua y jabón, nada más, ¿ya? No hay que usar ningún tipo de agente neutralizante, eso también, incluso lo he visto por ahí en internet, que si te quemas con lavandina, tienes que echarle limón, que es contrario. Bueno, químicamente son contrarios y se neutralizan. Pero el problema está en que si vos usas algo, puede que quemes más, porque ese otro ácido también quema. El cáustico te va a quemar y encima le echas otro que también te va a quemar. Aun cuando neutralice a la otra sustancia, igual te puede quemar. Entonces, no hay que usar ningún tipo de neutralizante. A veces incluso pueden generar reacciones exotérmicas, ya que ácidos con alcalinos generan eso. Significa que va a calentar. Y eso, en vez de ayudar, va a empeorar porque puedes terminar quemado. Ya va a hacer más daño al tejido. Ya, entonces tampoco hay que hacer simplemente agua y jabón. Nada más. Ya, saca la ropa y agua y jabón. Ya, importante. Ya. Ahora, otro dato que es que si el químico que entra en contacto con la piel está en polvo, porque no siempre viene en líquido, a veces vienen en polvo. Si está en polvo, no hay que echar agua. Hay que sacarlo con un plumerito, con delicadeza, teniendo cuidado de nosotros mismos, de no inhalar ese polvo o no entrar en contacto con el polvo, ya que si ustedes echan agua a veces sobre un químico en polvo, este se puede activar y puede ser más dañino. Eso, por ejemplo, pasa con la soda cáustica. La soda cáustica suele venir en polvo o en piedritas, que por sí ya nos quema. Si ustedes le echan agua encima, genera una reacción química que va a quemar con mayor intensidad. Entonces, en ese caso, no se echa agua. Ya hay que sacarlo con un trapito o con un plumero delicadamente ese polvo. ¿Ya? Bien, en caso del ojo, si fuese el ojo, en caso de que tuviese lentes de contacto, hay que retirarlos lo más rápidamente posible, porque conforme el ojo se va irritando, va a ser más difícil retirar ese lente de contacto. ¿Ya? Entonces, viene a ocurrir con el incidente, al paciente que pide que se retire los lentes de contacto, si los usaba. ¿Ya? Luego hay que irrigar el ojo con abundante agua a temperatura ambiente durante 15 minutos. ¿Ya? Lo que ven en la imagen es lo que hacemos. Incluso en la emergencia vamos a volver a hacer lo mismo, pero si ustedes lo hacen antes, mucho mejor. ¿Ya?
¿ven? Se agarra un suerito fisiológico con una manguerita que pasa un equipo de suero, ¿ya? Y directamente hacen gotear en el ángulo nasal del ojo. Significa aquí al lado de la nariz, ¿ya? Y hacen que gotee ahí, ya, un chorrito, ¿ya? Y que vaya lavando por 15 minutos. Mejor si el paciente abre y cierra para que ayude al proceso, pero si ustedes pueden agarrar el párpado, funciona mejor. Ya, eso ayuda a que lave cualquier químico que estuviese ahí. En caso que fuese una sustancia cáustica, alcalina o ácida, debo prolongarlo por 30 minutos. ¿Ya? Eso para que lave más y reduzcamos así el efecto de este químico que va a quemar o incluso puede perforar el ojo. ¿Ya? Otra vez, no usar ningún tipo de agentes neutralizantes. No hagan lo que la gente escucha. Como les decía, suelen decir que hay que ponerle limón, hay que ponerle orina y otras cosas. Yo he tenido hace unos años un paciente que fue hacia Guarayos y al volver se volvió en un camión que traía madera de ochó. El ochó tiene una sustancia química que irrita los ojos, ¿ya? Pero después de unas horas pasa el efecto. Pero los camioneros y todo el mundo le empezaron a dar consejos. Le dijeron que era bueno la orina, que era bueno ponerle limón. Bueno, se terminó quemando el ojo y no haya pasado, no con solamente el ocho. Le haya molestado un poquito, pero ya estuvo varios días ya tapado, vendado el ojo, ya por ese problema. Entonces, no hay que hacer caso. No hay que colocar ningún neutralizante. Si duele mucho, podemos hacer gotitas de un anestésico local, la lidocaína, por ejemplo, ya unas gotitas pueden ponerle, va a hacer un efecto analgésico, ya principalmente ya que este lavadito a veces hace doler un poco, entonces podemos detenerlo unos segundos, poner unas 2, 3 gotitas, ya que un poco de parpadeo, le va a adormecer y ya volvemos a continuar. ¿Ya? Bien, nosotros ya en hospital vamos a hacer el mismo proceso, pero ya ahí le vamos a aumentar otras cosas al líquido, ¿ya? Dependiendo de lo que nosotros veamos, le vamos a aumentar anestésicos, antiinflamatorios o antibióticos, dependiendo de lo que veamos, y le vamos a colocar un goteo. O sea, vamos a continuar haciendo el mismo proceso, pero ya con medicamentos. Así que si ustedes pueden hacerlo, ese procedimiento van a ayudar bastante y evitar que pierda el ojo. Ya, no necesariamente tendría que ser un suero fisiológico, puede ser también un Singer, y si no, sirve también con agua potable, ¿no? Agua de grifo, pueden usarlo para lo mismo, ya sirve. Ya, lo ideal es el fisiológico, pero no siempre lo van a tener en una emergencia. Bien, la irrigación intestinal total es un proceso que se hace en el cual decía, le vamos a meter bastante cantidad de líquido para que lave ese intestino, o sea, entre y salga todo lo que pudiese salir. Para eso, pero eso lo vamos a hacer solamente cuando la droga que ingirió el paciente es una droga que tiene eliminación de comprimidos enteros. Son las drogas que tienen retardación de su absorción. Han de ver que hay tabletas o cápsulas, perdón, principalmente, que vienen con bolitas adentro. Esas son diseñadas para que el estómago no se libere y el intestino recién tenga una liberación retardada. O sea, nos va a servir para cuando el paciente tomó drogas de liberación retardada, ¿ya? Para eso usamos una solución de polietilenglicol, que está ahí en la pizarra puesto, colite o el Loliteli, que son los nombres comerciales. Ya, le podemos dar de tomar al paciente si está consciente o por sonda. En un adulto son 2 litros en una hora, en niños 20 ml por kilo por hora. ¿Ya? Eso es hasta que el paciente empieza a defecar y empieza a botar todo, ¿no? Y va a empezar a salir un líquido rectal, claro, que es como si hemos hecho un lavado de todo el intestino, ¿ya? Entonces, como les decía, solamente es indicado en sustancias que tienen la cubierta que les decía, entérica, o sea, que van a tardar en liberarse, que no se absorben por carbón activado, ¿ya? O cualquier preparado de liberación retardada, como el hierro incluso, que recién se absorbe en el intestino grueso. Entonces, para esos casos servirá.
Bien, ¿qué efectos puede producir este proceso? Náuseas, vómitos, meteorismo es el ruido, como cuando hay hambre. Alteraciones electrolíticas, lo más frecuente. ¿Ya? Bien, ¿en qué casos no vamos a usar? Pacientes que sabemos que las drogas se absorben rápidamente o que tengan efecto en el sistema nervioso central. Entonces, pacientes que están con problemas del sistema nervioso central o convulsiones, no es adecuado, ¿ya? O por lo menos hasta que aseguremos la vía aérea. Eso significa hasta que se lo intube, ¿ya? Cuando pudiese tener perforación intestinal, eso suele verse con los químicos, no debemos hacer esto. Pacientes con megacolon, o sea, pacientes que son estreñidos, otras palabras, que tienen su colon que no funciona, o que reporten algún tipo de colitis. En esos casos no vamos a realizar porque podemos complicarlo al paciente. Bien, otro método que hacemos es favorecer la absorción. Lo que hemos visto ahorita es retardar la absorción de la droga. Ahora vamos a ver la absorción, que acuérdense que decía era capturar la droga a través de un agente. En este caso, el agente que usamos para eso es el carbón activado. ¿Ya? Absorbe la mayoría de las sustancias, pero tampoco todas. ¿Ya? Se hace de materiales porosos como pulpa de madera, ¿no? Hay carbón mineral, incluso de forma casera, lo pueden hacer quemando pan hasta que quede completamente carbón. Hay que quemar el pan hasta que se carbonice. Y una vez que se ha carbonizado ese pan, molerlo en polvo, ¿ya? Ese sirve como carbón activado, ¿ya? Se encuentra en las farmacias, viene en un polvito fino, como ven, en frasquitos, ¿ya? Y para darlo, se lo diluye en agua o solución fisiológica, formando una pasta suave, ¿ya? Esto se le da de ingerir al paciente. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Ya. Y a veces me pongo a hablar y me olvido que tengo que avanzar con mis diapositivas. Bien. El carbón activado, entonces, como le decía, va a neutralizar al tóxico, haciendo que ese tóxico no se absorba. Entonces disminuye la absorción. Pero también genera vómitos. Entonces, eso nos ayuda porque así va a eliminar también la droga. ¿Ya? En sí, lo que hace es capturar a la sustancia, no dejando que se absorba hacia la sangre. ¿Ya? Hay sustancias como los alcoholes, los derivados del petróleo, algunos pesticidas, fármacos, sales de hierro y el litio que no son capturados por el carbón activado. Por lo tanto, en esas drogas no nos sirve el carbón activado. Bueno, entonces la dosis. Vamos a darle 1 gramo por kilo en niños hasta 12 años. Y a partir de los 12 años, de 1 a 2 gramos por kilo. ¿Ya? Eso se lo diluye en la cantidad de agua que ustedes quieran, pero tiene que formarse una pastita como la que vieron en la anterior imagen. ¿Ya? Parecía una crema. ¿Ya? Bien, una vez que lo han preparado, se le da con gotitas, así como ven en la imagen, ¿no? El niño. También puede, en menos que son los adultos, le pueden dar un vasito para que vaya tomando de a poco. No es recomendable que lo tome de golpe, ¿ya? Sino de a poco que lo vaya tomando, ¿ya? Si es que está con la sonda, después de haberle hecho el lavado gástrico, podemos a través de la sonda poner el carbón activado, ¿no? Ya. Ahora, a veces es difícil hacer en los niños que ingieran, porque no es rico, obviamente, ¿no? En ese caso, por ejemplo, lo que hacen en japonés, ellos tienen en forma de bolo, lo han congelado, le han puesto un saborcito de frutilla, creo, y lo congelan como bolo. Y así se lo dan a los niños para que ellos empiecen a absorber. Es una forma práctica, pero obviamente no siempre lo vamos a tener disponible, ¿ya?
Bien, basta con una sola vez que metamos hasta esta cantidad que menciona ahí, pero en algunos casos se puede dar varias dosis, principalmente cuando son drogas de liberación retardada, las que decía que tienen cubierta entérica. ¿Ya? Pacientes que han consumido drogas que tienen circulación enteropática. Estas son drogas que se absorben en la sangre, pasan al hígado, el hígado lo bota en la bilis al intestino y otra vez se vuelven a absorber. Entonces, nosotros usamos carbón activado, evitamos que después de haber pasado por el hígado y haber salido por la bilis al intestino, se vuelva otra vez a absorber. Entonces, esas drogas son los barbitúricos, la carbamazepina, los digitálicos y la teofilina. En estas drogas sirve dar varias dosis, no solamente una. Podemos darle unas 2 a 3 veces al día, dentro de 24 horas, ¿no? Sustancias que son altamente tóxicas, siempre y cuando todavía el paciente esté estable. También podemos, junto a esto, administrar alguna dosis de un catártico. Eso significa algo que ayude a defecar al paciente, un laxante, ¿ya? Eso, uno, porque esto puede extender algunos casos, pero también el darle un laxante favorecería el hecho de que elimine más rápidamente la sustancia. Nos va a ser muy útil en las drogas que están viendo en la pizarra, ¿no? Carbamazepina, ciclosporina, fenobarbital, fentoína, proxicam, teorfilina, salicilatos, digoxina, metotrexate y los antidepresivos. ¿Ya? Para este tipo de drogas es donde es más útil usar esto. ¿Ya? ¿En qué casos no usaríamos? Pacientes que tengan riesgo de compromiso de la conciencia, o sea, que sabemos o están en camino a quedar inconscientes, que estén convulsionando o han consumido una droga que pueda generar convulsiones. ¿Ya? Estos se puede hacer carbón activado si es que ya le hemos intubado. A eso se refiere acá, sin protección de la vía. O sea, si el paciente no está intubado, no es adecuado. Pero si ya está intubado, a través de la sonda nasogástrica podemos hacerle. Pacientes que tengan obstrucción intestinal, ya que no se olviden que esto va a extender, lo va a empeorar. Sustancias sobre las cuales no tiene efecto. Los ácidos alcalinos, los alcoholes, como habíamos dicho, metales como el hierro, hidrocarburos. Sobre estas drogas no va a tener mucho efecto, así que no vale la pena usar este método. ¿Qué complicaciones? Si no sabemos hacerlo de forma adecuada, podemos tener neumonía aspirativa, significa que se vayan los pulmones, y eso lo evitamos si tomamos en cuenta el primer punto que dice acá. La obstrucción intestinal, o sea, lo va a extender al paciente, principalmente si ya tenía ese problema. Trastornos electrolíticos, alteración de sodio, potasio, vómitos, ¿ya? Ahora, este vómito es efectivo, siempre ocurre temprano, ¿no? Realmente ven, en niños ocurre dentro de las 2 horas post-carbón. En ese caso, favorece porque botaría la sustancia que está en el estómago. Pues, pero el problema es que suele producir a veces vómitos prolongados, o sea, el paciente después de 6 horas, 8 horas sigue vomitando. Deposiciones negras, que eso es obvio, no hay ningún problema con eso, constipación y náuseas, ¿no? Que pueden ser las complicaciones que puede producir esta droga al usarse. Ya, esperen un momentito. Bien. Luego vendría lo que es la eliminación, aumentar la eliminación del tóxico. Eso es cuando ya es ingerido. Eso lo podemos hacer a través de ciertos procesos. Uno, depuración renal. Eso es, vamos a hacer que el paciente orine la droga. Podemos hacer diuresis alcalina cuando la sustancia se ve favorecida con orina alcalina. O diuresis forzada, que es que lo vamos a hacer que orine más de lo normal para que así también más rápidamente la sustancia salga del cuerpo.
podemos hacer la hemodiálisis, ¿ya? Bueno, y el carbón activo en múltiples dosis, que es lo que les hablé anteriormente, en caso de las drogas que tengan circulación enterohepática. Bien, hablaremos primero de forzar la diuresis, que es lo que más podemos usar en estas circunstancias. Eso es cuando ya la droga ya se ha absorbido a sangre, significa que han pasado más de 4 horas de que el paciente ha ingerido y que la droga ya está circulando en la sangre, ya no está en el intestino, ¿ya? Entonces, para eso le vamos a dar diuréticos y le vamos a aumentar líquidos por vía endovenosa. ¿Ya? Podemos usar diferentes tipos de diuréticos. Los que más usamos para esto son el manitol y la furosemida. ¿Ya? Como va a hacer que el paciente orine más, entonces también lo va a deshidratar y al mismo tiempo debemos darle fluidos endovenosos, ¿no? Sueros, gelatato o fisiológico, para ir equilibrando lo que él va orinando. Lo otro es hacer hemodiálisis, que lo vamos a hacer a través de una máquina, la máquina hemodializadora. Ya, eso lo tenemos en los centros de tratamiento renal. Ya, en el hospital siempre hay una máquina de hemodiálisis para estas situaciones. Esto es para drogas como el metanol, etilenglicol, que viene a algunos productos de limpieza, salicilatos y litio. Más que todo en esto. Se puede usar en otros, pero los otros generalmente se eliminan con los métodos que hemos visto hace rato. ¿Ya? Ahorita les voy a mostrar sobre los cuales es más efectivo. ¿Ya? Aquí está. Entonces lo usamos principalmente para los alcoholes, salicilatos, el etilenglicol, la teofilina, fenobarbital, ácido valproico y litio. Ya, estos lo usan los pacientes que convulsionan, por si acaso, ¿no? Pacientes psiquiátricos, entonces ellos a veces se intoxican con esto. Ya, teofilina es una droga para los pacientes asmáticos, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, en esos casos nos funcionaría la hemodiálisis. Bien, los catárticos lo vamos a usar ya en algunos casos. Su uso, como ven, es controversial. Eso significa que algunos opinan que sirve, otros opinan que no. Los catárticos son los laxantes. Vamos a generar que el paciente le dé diarrea, en otras palabras, para que así el intestino avance más rápido y no le deje absorber la droga. Pudiese ser más efectivo en drogas que tienen absorción lenta. Sin embargo, no hay estudios claros sobre esto. Podemos usar pues, también la lactulosa, el sorbitol y el sulfato de magnesio, que es la famosa leche magnesia. ¿Ya? Sería útil en pacientes que están todavía conscientes y que no tienen afectación del sistema nervioso, ¿ya? Y que consumieran una droga de absorción lenta. ¿Ya? Bien, se nos va a cortar en unos segundos. Nos vamos a la última sesión, la que hice 4 anexos. ¿Ya? Ahí rapidito, vamos a continuar lo poquito que me falta y de ahí, si tienen alguna pregunta, se las respondo. ¿Ya?